¿sí? Entonces, como puntos. Todos esto que traemos como bagaje de psicoanálisis viene a intentar compartirles la posibilidad, como decíamos en la primera clase, de generar espacios de trabajo más satisfactorios, donde se pueda llevar a cabo la profesión de manera más eficaz, y espacios más saludables y que contribuya a una mejor salud física y mental de los profesionales del trabajo social, y al mismo tiempo ser reconocido en esa tarea. Pero lo importante, entonces, es que nosotros vamos a ir reconociendo no los contenidos del inconsciente, quizás, aunque sabemos por la teoría hay contenidos de orden deseos, fantasías, etc., no vamos a poder desentrañar cuál es el argumento fantasmático, pero sí sepan, como recién veíamos, a partir de gestos, de relatos, de cómo se cuentan los hechos, de qué metáforas, de qué se olvida, de cómo modifica o cómo vive alguien su trabajo, las contradicciones. Hoy planteaba a la mañana un ejemplo que también se daba mucho en estas entrevistas, que hay gente que te decía, yo en el trabajo la paso muy bien, y por ahí cuando estaba por cerrar la entrevista decía, bueno, de todas maneras yo siempre me quedo 2 horas más en el café de la esquina bajando la tensión porque yo no quiero llevar los problemas a mi casa. Entonces fíjense que ahí hay una primera contradicción, no para evaluar ni para juzgar, pero da cuenta de que en el inconsciente la contradicción es inherente a su legalidad, pero la contradicción en el principio de realidad frente al mismo objeto produce dolor psíquico. Entonces el mismo objeto al que estoy queriendo es el mismo objeto que estoy rechazando, que me produce determinada carga. Fíjense que una persona que trabaja de 9 a 14 termina quedándose de lunes a viernes 10 horas más en ese café para bajar las tensiones. Pareciera que no las puede modificar o trabajar en el propio espacio de trabajo. Parece que no puede traerlo como un conflicto, como un problema. Ese, por ejemplo, podría ser un problema para trabajar a partir de un dispositivo. Mirá, nosotros nos quedamos 2 horas siempre después, porque quedamos tan tensionados, tan cargados, que no puedo volver a mi casa a llevar esos problemas, porque además produce problemas de orden familiar, esto de que no podés despegarte, no podés parar. Entonces, por un lado me dijiste que estabas muy satisfecho, pero por otro lado en el discurso aparecen signos de dolor, ¿sí? De algo penoso, de algo frustrante. A esas cuestiones les damos mucha atención nosotros. Y obviamente también aquellos aspectos de orden satisfactorio que también conllevan aspectos de orden inconsciente. Lo que les decía también, cuando se prioriza o lo prioritario es lo satisfactorio de una institución, es porque la institución ha permitido y los profesionales han podido sublimar, han podido canalizar aquellos aspectos de orden inconsciente como aspectos deseos y fantasías, como les decía al principio, en algo que es valorado socialmente. Esos aspectos también tienen una explicación de orden inconsciente, pero de orden positivo. Han sido elaborados. Esto no quiere decir que el inconsciente desaparezca, y los contenidos siguen siendo los mismos. El tema es que pueden ser elaborados sin la necesidad muchas veces de una intervención. A veces es necesario la intervención, y para eso es que estos dispositivos que les planteamos tienen distintas formas de intentar lograr estas transformaciones de lo institucional, que es lo que comparten tanto las 3 corrientes del institucionalismo que les planteamos, como las clínicas del trabajo, que tiene que ver con la psicodinámica del trabajo, la clínica de la actividad, que vamos a plantearles también con el tiempo. Digo para que no se enrosquen tanto con el psicoanálisis, que es complejo, no que va en la medida de las clases que vamos a ir viendo después y que sirven de sustento a los conceptos que nos van a ayudar a interpretar los fenómenos que ocurren en las instituciones a partir del relato vivencial de los y las colegas y sus futuros y futuras colegas. Bueno, si quedan preguntas, hay 2 alternativas. Pueden hacerlo por el campus o aprovechen y háganse unas preguntas escritas y las podemos retomar en los primeros minutos del teórico que viene. No está bueno que se queden con dudas. Y después por ahí también con lo que les planteé Nuria y Erika en el trabajo también puedan seguir también profundizando. Pero esto sí, la lectura es irreemplazable. Eso es claro, y cuanto más lean ahora, más accesible va a ser el material que viene. Si no, se les va a acumular, como hablaba de ello que acumula, también van a acumular obstáculos.
y no está bueno porque la idea es que puedan estar satisfechas y no hacer una cursada sufriente. Nos vemos el próximo martes. Me voy al off y las dejo a Nuria y a Erika. Hasta luego. Bueno, damos por iniciado el Zoom de prácticos. ¿Qué tal? Eri, ahí te veo. Muy bien. Todo bien. Bueno, en este caso nos hubiera venido bien el recreo de medio para despejar un poco la mente, el yo. A la mañana nosotros les recomendábamos, nada, ya que estábamos con el tema cinematográfico, si han visto, es una película muy conocida, pero ya son personas muy jóvenes en general y por ahí no la han visto, la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Acá hay más caras que la han visto que a la mañana. Que es una película bellísima, si la han visto coinciden, con dos actores extraordinarios, y bueno, la película de algún modo grafica, de un modo muy bello, cómo es la legalidad del inconsciente, ¿no? El director es muy hábil y logra transmitir eso en su peli. No sé si los que la vieron lo recuerdan más o menos por ahí, pero bueno, si tienen un rato de Netflix, no sé si está en Netflix, pero en alguna plataforma debe estar, ¿está en Netflix? Es la de Jim Carrey y la de... Y Kate Winslet. ¿No? Uh-huh. Sí. Es una belleza de película, así que si tienen un rato la miran y repasan un poco. Está en Netflix, dicen acá. Bueno, un lindo programa para ir a la noche. No es de estudiar, es una película hermosa, pero de paso piensan en Freud mientras la ven. Bueno, no, es una película divina, hermosa. Así que, bueno, lo que nosotros les vamos a dejar, como les decía Germán, un trabajito para hacer en el aula virtual, que es sencillo, de hecho ya alguna gente a la mañana lo estaba contestando, que sí es a partir de un corto, es un corto un poquito más largo que este que les dio Germán recién, unos 10 minutos dura más o menos, y tienen algunas preguntas a hacer a partir del corto, ¿sí? Y referidas a la clase de hoy, al texto de Rojo y a la temática de la primera y segunda formulación del aparato psíquico de Freud. Así que, ¿alguien habló? No. Eso les queda como para hacer en la semana, ya está, ahora está oculto, pero ahora se los vamos a habilitar. Y también es un corto que es muy divertido, y es re lindo, así que es agradable de mirar. Mientras cenan, así, lo miran un ratito, es muy divertido. A mí me divierte, por ahí ustedes no, a mí me divierte. Así que esa es la tareita que van a tener. Y ahora queríamos hacer dos cosas. Primero hacer como un mínimo repaso un mínimo repaso enunciado, ¿no? De los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Y vamos a hacer después una actividad. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos dicho que el programa va a estar estructurado? El programa lo van siguiendo clase a clase, vayan mirando en dónde estamos, porque bueno, sí, profe, me dicen acá, buenísimo. Es difícil no verse, la verdad que es complicado, así que ustedes, el ir mirando el programa les ayuda a ubicarse en dónde estamos, ¿sí? Hoy estamos como terminando la primera unidad, que es una unidad medio amplia de presentación como de las bases teórico-conceptuales y de algunos antecedentes que nosotros vamos a tomar para lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Y como les recordaba Nuria en la clase pasada, nuestro programa va a estar estructurado a partir de la clase que viene, siguiendo el esquema del tetraedro, ¿sí? En la clase que viene vamos a arrancar con lo que sería equivalente, digamos, al polo de la fisis, al polo de lo material funcional, después vamos a seguir con el tema del poder, después vamos a seguir con lo simbólico imaginario, después con la estructura libidinal, van a ir viendo que cada unidad va a estar asociada, va a estar vinculada con alguno de los polos de ese instrumento que trabajamos, que es el tetraedro, ¿sí?
Eso ustedes vayan mirando, que está organizado así a propósito, digamos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros hasta ahora, como para ir haciendo un raconto de lo que ya vimos, estuvimos trabajando. En la primera clase, ¿se acuerdan? Lo que hicimos fue presentar un poco los antecedentes, ¿sí?, de las corrientes que nosotros vamos a estar trabajando específicamente en la cursada. Situamos el tema de la organización científica del trabajo como disparador un poco de esas primeras corrientes, que no son específicamente las que nosotros vemos, pero que sí sentaron las bases de la investigación en el trabajo, ¿sí?, del tema de pensar que la gente trabaja no solo por el salario, sino que hay otras cuestiones que se ponen en juego, otras razones por las cuales la gente trabaja, y otros impactos que no tienen que ver solo con lo material en lo que refiere al trabajo. Eso fue, digamos, un poco lo que vimos con los primeros materiales. A partir de eso, sí, establecimos como una línea histórica y empezamos a mencionar cuáles son las corrientes que efectivamente vamos a trabajar nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a estar trabajando con la psicología institucional psicoanalítica, cuyos principales referentes van a ser autores argentinos, que uno ya leímos un material que es Malfé, más adelante vamos a tener un texto, otro texto de Malfé y un texto de Ulloa, que son todos referentes argentinos en el tema. Situamos que íbamos a trabajar otra corriente que es el análisis institucional con los materiales de Hess, de Luró, de La Passad, el sociopsicoanálisis, que vamos a tener bastante hincapié más adelante, sobre todo con los aportes de Mendel y algunos textos también de María José Acevedo, que es referente en la Argentina, y les dijimos que íbamos a ver otras líneas teóricas que no son específicamente parte del movimiento institucionalista, pero que son como si fueran primas, ¿no? Que tienen, digamos, que están englobadas en una categoría que son las clínicas del trabajo. Una es la psicodinámica del trabajo, con Christophe de Jours como referente, y otra es la clínica de la actividad, con Yves Clot como referente. Ese es como el mapa de lo que vamos a ir desarrollando clase a clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver como si fuera tamizado con la estructura del tetraedro. Vamos a estar quizás trabajando el polo del poder desde la perspectiva del sociopsicoanálisis, ¿sí? Vamos a ir como mezclando una cosa y la otra. Esto como para que se sitúen siempre situándose en qué polo del tetraedro estamos pensando y desde qué corriente lo estamos pensando. Bien. Después estuvimos leyendo un material bien actual, ya lo actual en este momento es como que pierde un poco sentido. Actual, pero de hace unos meses, de María José, referido al tema de la pandemia, ¿sí?, en donde recupera el concepto de analizador del análisis institucional para pensar un poco este momento, trabajando también con la idea de acontecimiento, ¿sí? Y después pasamos a ver en concreto el instrumento del tetraedro desde la psicología institucional psicoanalítica, y también introdujimos el texto de Morán, ¿se acuerdan? El que era un poquito complicado, el del pensamiento complejo, para, digamos, dejar en claro que el posicionamiento epistemológico que nosotros vamos a tomar, digamos, en la cátedra y en los distintos autores que vamos a ir leyendo, tiene que ver con justamente la epistemología de la complejidad. Hasta ahí llegamos, y bueno, hoy estamos trabajando este repaso, digamos, de psicoanálisis, porque va a tener interés, digamos, como base teórica para cuestiones que vamos a ir desarrollando después, y porque establecimos también que todas estas corrientes tienen como uno de sus rasgos comunes la afirmación de que lo inconsciente existe y que opera también al momento en el que la gente se vincula entre sí en un trabajo, ¿sí? Y en las razones por las cuales continúa o no trabajando en un lugar y en una serie de fenómenos que se producen. Eso como repaso, ¿sí? Teniendo todo esto más o menos, algunas cosas las tienen en mente, más o menos, las han ido leyendo, pescaron algo, como para saber si están, algunos que no lo tengan con absoluta claridad, pero más o menos que estamos en tema, ¿sí? Bien, a partir de eso, y de tener en claro lo que vimos hasta ahora, vamos a ver un pequeño video que ahora Nuria va a pasar,
y les va a contar qué es lo que vamos a hacer con eso. Bueno, entonces, dicho este hermoso repaso, y breve y concreto y muy útil, teniendo en mente todos estos contenidos que estuvimos viendo, vamos a proyectar un video muy cortito, que es de la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Hospital Ramos Mejía. Bueno, como creo que no sé si lo dijiste, Eri, o no, pero dijiste algo de que las cosas ya como que se van quedando obsoletas rápido en este contexto. Bueno, el video es de más o menos mayo, así que mírenlo con esos ojos, y si les resuena algo de los contenidos que estuvimos trabajando, después lo compartimos y lo ponemos en común, y vamos haciendo un debate del video y los contenidos. La asamblea de concurrentes, perdón, porque antes me habían preguntado lo mismo. No, ahora no me lo preguntaron, pero por las dudas. Es como si fuera un grupo autoconvocado, se autodenominan asamblea, ¿sí? De trabajadores residentes y concurrentes que realizan su residencia o concurrencia en este hospital, que es un hospital de agudos de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente lo conocen, está en la zona de Once. ¿Sí? Claro. Es un espacio, claro, de organización colectiva de trabajadores residentes y concurrentes, que hay uno en cada hospital, en general. Bueno, entonces, ahora comparto. ¿No se escucha, no? No. ¿Se escucha el sonido? Se ve, pero no se escucha. A ver. Pero se ven los subtítulos, si es lo que dicen los subtítulos se puede leer. A ver, ahora probamos, porque me parece que es cuando prendo el parlante. ¿Ahora sí? No tiene audio. No se ¿No? escucha. ¿Le pusiste compartir audio? Antes, cuando proyecté el que compartí de GER, se escuchó, ¿no? No. ¿No? Ah, Mi computadora no. a ver. A ver, ahora. Conocen nuestros familiares y Ahí sí. Ahora sí. en este momento tan particular que estamos viviendo, los trabajadores de salud. Esto es prueba y error. En este momento tan particular que estamos viviendo, los trabajadores de salud estamos en boca de todos. Nos aplauden todas las noches, nos reconocen nuestros familiares y amigos, nuestros dirigentes políticos y los periodistas. Pero también recibimos las críticas y las demandas cuando las cosas no funcionan como deberían, como se hizo en público en los últimos días. Tenemos al director de este hospital, a un médico responsable, que es lo que está acá, antes de que se termine contagiando otra. Ahora, ¿vos sabés en qué condiciones estamos trabajando diariamente? Las condiciones edilicias son inadecuadas, no pudiendo cumplir con el aislamiento recomendado. A veces hasta nos toca descansar un rato juntando 2 bancos de madera. Múltiples servicios dentro del hospital han tenido que cerrar por contagio de sus profesionales. No nos garantizan protocolos adecuados ni capacitación de ningún tipo ante la situación epidemiológica actual. No tenemos planificación que se anticipe al previsible avance de los contagios y las directivas que nos llegan van en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud. No alcanzan los equipos de protección y los que hay son de mala calidad. Seguimos denunciando la precarización laboral de residentes y concurrentes, estos últimos sin cobrar sueldo ni tener ART y siendo obligados a trabajar en áreas de sospecha de COVID. Necesitamos tu apoyo para tener respuesta urgente de las autoridades. Necesitamos que nos cuiden para poder cuidar a quienes nos necesitan. Buenísimo. Bueno, ¿quieren que lo volvamos a pasar, el video? ¿O ¿Se vio bien? estuvo bien? Estuvo bien, entonces. Sí, profe, se vio bien. ¿Se vio bien? Bueno.
en función de esto que les decíamos antes, de qué se les vino a la cabeza, qué les llamó la atención y cómo lo podrían relacionar con lo que estuvimos charlando en estas primeras clases. Haciendo memoria del punteo del principio, los elementos que vinimos desarrollando hasta acá. Puede ser que a partir de perdón, que tal vez no use los conceptos puntuales exactos, había un analizador que era natural y otro construido. A partir de un analizador natural aparecía la superficie problemáticas que existían previo al surgimiento de este analizador, pero que ahora como que toman mucho más importancia en la coyuntura y más, como que también, no es que la comunidad de la salud, o mismo tipo el personal de salud no se transformó en un actor político y social, pero tiene como ahora una fuerte visión en el resto de la sociedad y es el momento en el que surgen estas problemáticas de precarización laboral, de malas condiciones, nada, eso. Muy bien. Bueno, Camila acá trae lo que es la noción de analizador, que muy bien la distinción, porque bueno, es un concepto como complejo de aplicar muchas veces, y está perfecto la distinción que vos haces entre natural y construido, pero siempre cuando hablemos de analizador tenemos que, justamente como dice el nombre, ¿no? El analizador es como un elemento que nos permite analizar, hacer un análisis de esto que vos bien decías, como dejar a la superficie, es como hacer hablar, dicen los autores en los textos, a la institución y dejar de relieve algo. El tema es eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sería lo que precisar en lo que vos decís que está muy bien? Es qué es la situación que auspiciaría el analizador y qué es lo que está analizando sobre esa institución, ¿no? Qué es lo que está dejando de relieve sobre esa institución. Y lo que decías vos de lo natural y lo construido está muy bien también porque, bueno, lo construido es después, si retomamos un poco lo que habíamos visto en las primeras clases de los dispositivos de intervención, en general el analizador, algo muy importante, es un concepto que trae ¿qué corrientes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Que era un concepto de René Luró, de qué... De análisis, de análisis institucional, ¿no? Muy bien, el análisis institucional, y ellos justamente como que uno de los analizadores construidos es esto, el que construye intencionalmente el staff analítico, que es el equipo interventor, que lo construye adrede, digamos, con fines de intervenir en esa institución y provocar esto, ¿no? Este hacer hablar a la institución. Pero sí, lo que no me quedó claro, que sí, pero habría que puntualizar de la intervención tuya, Camila, es como esto. ¿Qué es lo que vos considerás que auspicia de analizador y de analizador de qué? No es una pregunta es para que lo vayamos pensando entre todos, ¿no? Pero que eso también sería lo interesante de usar este concepto. Sí, el analizador natural yo lo entiendo, bueno, la pandemia y aquello que pone en relieve son las condiciones de estos héroes que son aplaudidos todos los días o al principio a las 9 de la noche, tipo la precarización laboral, los insumos que no tienen, eso es lo que se pone en la superficie. Perfecto, es pertinente, digamos. Distingamos esto del analizador natural de la pandemia, que sí nos confunde porque es natural efectivamente, porque bueno, es un fenómeno, si se quiere, ¿no?, de la naturaleza, pero a nivel social está muy bien pensarlo a nivel institucional, que es lo que viene a dejar de relieve, que es esta construcción, ¿no?, que ahora podemos seguir avanzando y pensar qué tipo de construcción es esta, de estos profesionales de la salud que aparecen como héroes, y a que si nos resuena con otras cosas que también estuvimos charlando. Perdón, Nuria, que te interrumpa. Entonces decís ¿Sí? que esto que, como decía la compañera Camila, que este analizador que sale a mostrar las realidades, no tengo muy fresco el texto que habían pasado de Acevedo. ¿En realidad es un analizador construido y no natural?
porque nos lo construimos cuando desde ahí podemos ver lo que resalta, por ejemplo, la desigualdad, como decimos, quédate en tu casa, y nos damos cuenta que hay muchísima gente que vive en la calle, como ¿a esto te referís que en realidad lo construimos porque lo pensamos desde esa construcción? No, en realidad, lo construido en realidad, si nos ponemos a pensar desde ese sentido, construido es todo porque lo estamos acá pensando y a los fines de hacer determinados análisis. Lo que yo me refería es que construido, el análisis institucional, esta corriente, habla de este dispositivo de intervención, que es la Asamblea General. Encima también es confuso porque justo este video es de una asamblea, ¿no nos pasó también eso? Pero que la lo... asamblea te referías al dispositivo que usa la corriente de análisis institucional para intervenir. Exactamente, a eso iba. Y que se construye intencionalmente a los fines de hacer hablar a la institución y poder propiciar este análisis. Pero sí que estaba bien lo que decía Camila, pensar la pandemia como un analizador natural, porque no es que fue construido explícitamente para los fines de la intervención investigación. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una consulta más que nada técnica en cuanto al video, que me llamó un poco la atención, justo, no sé si fue casualidad o qué, en el corte del video o en el corte donde se empieza a criticar al personal de salud, apareció la imagen, si mal no recuerdo el caso, era de unas chicas que querían un hisopado o algo así. No estoy entendiendo muy bien la relación y por qué justo en ese momento se empieza a ser criticado. O sea, no entiendo la relación entre la persona que va y la institución, en este caso, ¿eh? No entendí la pregunta. ¿La señora que grita, decís? Exacto. Fue una situación muy al principio de la pandemia, hasta donde yo recuerdo, en la que todavía no estaba muy armado. Yo trabajo en un hospital y la situación varió. La situación varió mucho desde el principio hasta ahora, no sé en los otros hospitales. En el Ramos, hasta donde yo sé al principio, todo era bastante caótico y esa situación se había dado en un contexto en el que todavía no se había separado muy bien como el circuito de los pacientes positivos, de los que no, bueno, todavía no había nada demasiado organizado y habían internado a una persona, en una persona que hasta donde recuerdo no tenía que ver con el tema del COVID, en un área en la que estaba como mezclada como con otros pacientes, es lo que recuerdo vagamente. Entonces se había dado esta situación en que la chica, que era una pariente de este hombre, creo que era un señor, se quería llevar al paciente porque consideraba que estaba ahí en una situación de mayor exposición que si estaba en la casa. O lo habían puesto en aislamiento en forma obligatoria, y no estaban como resguardados de otros pacientes que ya tenían confirmado el positivo. No me acuerdo, era una situación en la que la persona se quería llevar a su ser querido porque consideraba que ahí estaba como en mayor exposición que en su domicilio. Y era por eso que gritaba. No sé qué es lo que no... Claro, está bien. Yo lo que entiendo es que, bueno, esto de lo diferido es... Sí, Micaela, si querés. No, mi pregunta era por qué justo en ese corte de lo negativo, por decirlo de una forma, que se empieza a hablar mal del personal de salud, por qué aparece esta mujer que empieza a pedir por su pariente, si es ese caso. Pero nada, es algo quizás que yo no entendí. Creo que ellos lo ponen como para contraponer, que tuvieron situaciones en las que los aplaudieron y que los reconocieron y qué sé yo, y situaciones en las que eso terminó en un hecho medio violento en el hospital, como que contraponen que hubo situaciones de valoración, de aplausos y demás, y situaciones que terminaron medio mal también en ese momento. Eso creo que es lo que tratan de... Perdón, pero además ese video, igual que otros videos de otras cosas que pasaron en otros hospitales, empezaron a circular como diciendo, miren qué mal que nos atienden, qué mal que nos tratan en el hospital, porque fue, o sea, entonces como que mostraba como lo mal que trabajaba la gente en el hospital, o sea que es una cuestión estructural del hospital. Claro.
Recién un poco estaba pensando también con esto que surgió, el tema de las creencias, ¿no? Los mitos que hay, lo estaba pensando por ahí, con el rol que tiene que jugar quizás un médico, un enfermero, bueno, en este caso recurrentes, residentes concurrentes, de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Como están obligados ellos a atenderte, a hacer esto, a hacer lo otro, pero a veces las condiciones, como ellos bien lo muestran, ellos, no están dadas para poder hacerlo. Entonces como que en la propia institución se empiezan a jugar esos mitos, creencias, lo pensaba por el lado de el polo de la semiosis, quizás, como ese deber ser que a veces no puede ser por las condiciones materiales y objetivas de la institución. Sí, esto que dejaba, al principio marcaba Camila, esto de la construcción de este imaginario heroico, ¿no? Es exactamente eso, y también lo interesante, lo que nos viene a recordar un poco como que el tetraedro lo que nos ayuda es a pensar en esta complejidad. Como que lo que vemos es, por ejemplo, tomando también el ejemplo que decía Micaela, lo que vemos ahí es una persona como quejándose, entre comillas, pero es más que eso por ahí pensar esto, cómo funciona la institución, esto que traía también la compañera que hizo la intervención, de que es algo estructural, y cómo los pensamientos están compuestos por muchas cuestiones, entre ellas también lo que tiene que ver con esto de lo que nos viene a recordar el polo de la semiosis, las construcciones imaginarias, los valores, cómo esos profesionales construyen su quehacer o viven o interpretan sus tareas en función de esas creencias y cómo los hacen operar de alguna manera u otra. Y eso. Acá hay un comentario que dice, también el mito creencia de que los médicos tienen que hacer todo por amor a la profesión y no entender que es un trabajo. Efectivamente también viene en esta línea, ¿no? Después vamos a también esto a tratarlo más en profundidad más adelante, pero también pensar que en general todas estas profesiones de cuidado que tienen que ver con el trabajo, con la salud de otros, el cuidar hacia otros, están atravesados por un imaginario que después le vamos a poner palabras y que también le vamos a llamar por ahora como fantasía de salvación, ¿no? Como este deber moral, este imperativo también de esta cosa heroica, de salvador del profesional de la salud. Sí, como eso acá dicen, y no entender que es un trabajo, ¿no? Cómo esta fantasía de salvación opera para que reclamos del orden de lo material en parte no sean respondidos o validados en la legitimidad del reclamo, o en parte y en determinadas ocasiones tampoco puedan ser formulados, ¿sí? Una cosa o la otra, o ambas, ¿sí? Puede tener que ver con esto. Es interesante ver cómo, y digamos, si pensamos en el tetraedro, cómo las dimensiones se van entrelazando, ¿no? Como lo material entrelaza con lo simbólico, entrelaza con lo político, ¿sí? Esto es interesante para tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, estuvimos hablando de un poco del polo de la semiosis y otros elementos que les hayan, bueno, un poco el analizador, un poco el polo de la semiosis, otros elementos que les hayan llamado la atención. Bueno, creo que en relación a lo de hoy, se me venían a la cabeza todos esos videos que salían medio caseros del personal de salud cuando salía de trabajar y estaban todos lastimados o cansados, o decía tipo hace 89 horas que no duermo, todo esto más allá de que es un contexto de urgencia y de pandémico, todo el tema del padecimiento, de la frustración también, de estar trabajando 89 horas y tener afuera una manifestación anticuarentena, de juntada de quema de barbijos, nada de eso. Bien, Camila, más adelante, cuando trabajemos sobre todo con una de las corrientes, no es una de las corrientes en realidad, con esta línea de pensamiento que es la de la psicodinámica del trabajo de Christophe de Jours, dos de sus conceptos principales giran en torno a la satisfacción y el sufrimiento en el trabajo, ¿sí? ¿Qué hace que algunas personas
obtengan esa satisfacción, qué hace que obtengan sufrimiento, cómo se equilibra, ¿no? Toda actividad laboral, así como Freud plantea la idea del malestar en la cultura, ¿no? Uno por estar en la cultura renuncia a ser un ser, como un poco les planteaba hoy Germán, a ser un ser que solo puede satisfacer sus pulsiones, porque corre el riesgo de que así como si yo quiero voy y mato a alguien porque puedo, otro venga y me mate a mí. Entonces me conviene vivir en sociedad bajo la renuncia que la sociedad me protege, pero a la vez me limita, ¿sí? Lo mismo sucede en las instituciones. Hay una cuota de malestar por formar parte de una institución, ¿sí? Porque uno tiene que renunciar a determinadas cuestiones, pero a la vez la institución me protege, me brinda posibilidad de desarrollarme en principio, ¿no? Hay un contrato que se establece, que más adelante vamos a ver de qué se trata, imaginario, además de que puede haber un contrato en papel, hay un contrato imaginario en el que yo supongo que la institución, además de darme dinero, sobre todo si voy a ejercer una profesión, ¿no? Si soy operario de una fábrica, quizás otras cosas operen de otro modo, ¿no? Pero en el marco de lo que estamos hablando, y en general, si yo voy a trabajar en una institución, pretendo que además de salario me dé otras cosas. Me dé reconocimiento, me dé posibilidad de desarrollo, posibilidad de aprender, o de ejercer lo que sé, de cumplir mis ideales profesionales, una serie de cuestiones que yo pretendo. ¿Qué pasa cuando eso, por alguna razón, no se puede cumplir? ¿Qué pasa cuando sí? ¿No? ¿Qué condiciones institucionales tienen que darse para que sí sea más en la balanza lo satisfactorio que lo sufriente? Lo sufriente siempre va a estar, siempre va a haber una cuota de sufrimiento, pero cómo se logra que ese sufrimiento no sea patógeno, ¿no? Que no produzca un sufrimiento intolerable, y que este equilibrio sea un poco más saludable, ¿sí? Reconocimiento en el trabajo, ¿no? Una serie de temas que vamos a ir desarrollando que son muy importantes y que absolutamente tienen que ver. Hoy a la mañana un estudiante decía, bueno, pensando un poco en los conceptos de hoy y lo que tiene que ver con lo libidinal, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente en determinado contexto institucional siga trabajando ahí? Uno puede pensar en el contexto de la pandemia y bueno, sí, estás obligado, no puedes renunciar en emergencia sanitaria, no te puedes tomar ni una licencia, todo eso pasa, pero además hay otras razones por las cuales la gente en este contexto sigue yendo a trabajar. Bueno, ¿cuáles serán? ¿En torno a qué estarán operando estas razones, ¿no? ¿En torno a qué? ¿A un ideal profesional? ¿A un ideal que los congregue, los identifica en relación a la salud, a la defensa de la salud pública, a los juramentos, a la vocación, digamos, ¿no? Uno puede empezar a pensar un poco en todas esas líneas, ¿no? Pero está muy bien el aporte también. ¿Sí? Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, así que les queda la tareita en el aula virtual, y cualquier duda que tengan, ahí vieron que les armamos en el aula también un espacio, si van leyendo y tienen alguna duda, qué sé yo, preguntan, y en función de la pregunta vamos viendo quién les responde, ¿no? Nuri, si querés decir algo más, te quedan 4 segundos. No, había un par de comentarios más, pero solo cerrar con eso, que sí, como lo que decía Eri, y que tengan en cuenta que hacerse esa pregunta de por qué se quedan las personas en las instituciones